Saludos nuevamente y bienvenidos a mi canal. Hoy te voy a mostrar diferentes lugares de Maracaibo que mutaron, que cambiaron, que son otros lugares. Vamos a empezar por acá, por la zona sur donde vivo, municipio San Francisco. Te voy a ir mostrando lugares con fotos, en algunos casos, de lugares que se transformaron completamente y son otra cosa nueva. Negocios que cerraron y negocios que crecieron, que resurgieron y que ahora hay negocios nuevos. Por ejemplo, acá atrás de mí hay un centro comercial, una mega farmacia. La mayoría de estos negocios se convirtieron en grandes cadenas de farmacias, ¿no? Desde la pandemia del 2020, con el tema de la pandemia, bueno, parece que era muy rentable el negocio de la farmacia, de los medicamentos, y muchos negocios de estos ahora son mega farmacias, hiperfarmacias. Entonces estamos acá en la redoma de la Coromoto, ahí está la Virgen de la Coromoto, y vamos con el primer negocio, que es Maraplus, esta mega hiperfarmacia que está ahí atrás. Eso ahí antes había un local todo vacío, una construcción como esta que vemos allá al frente, de tubos de hierro así. Bueno, lo mismo estaba ahí, pero toda media sin terminar. Por mucho tiempo estuvo eso así, sin terminar, y ahora está esta mega farmacia. Tendrá, creo que desde la pandemia, 2020 por ahí, 2021 creo que la inauguraron. Está esta mega farmacia Maraplus, incluso tiene arriba para comer los helados cepillados Snow, que por ahí se ve la gente subiendo, no se ve muy bien, pero arriba tenés para comer helados también, y de este lado había una pizzería, y también te venden ahora perros calientes por $2. Así que bueno, vamos para otro sitio de la Coromoto. Este es el primer lugar. Vamos a estar recorriendo todo Maracaibo para mostrarles los diferentes lugares que han ido cambiando, mutando. Bueno, otro megacentro comercial que está empezando a moverse, parece que están abriendo como un supermercado, pueden ver los camiones, es este de la Coromoto también, que tiene años. Si bien tiene años construido, los locales nunca fueron ocupados, pero desde hace unos meses se ve gente trabajando en la parte abajo, en la parte baja, como que van a abrir algún tipo de supermercado o farmacia, que es la moda en este momento. Podemos ver que hay unos camiones, ahí por allá hay unas personas, unos empleados, incluso hay un cartel que dice ahí se solicita personal. También por este lado, uno que sí desapareció fue esa farmacia que estaba ahí, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero la cerraron para remodelarla y nunca más la abrieron. Está ahí como en veremos, ¿no? Ese sí cerró, esa farmacia. Bueno, otro que cambió de nombre es este que está acá atrás, el supermercado Al Costo, antiguo supermercado NASA, ¿no? Ahí está, lo vemos mejor. Este era el antiguo supermercado NASA, ahora se llama Al Costo. Al Costo es una cadena de supermercados venezolano, de Maracaibo, mejor dicho, que no tiene nada que ver con Al Costo de Colombia. Y han comprado varios lugares, hay varios supermercados en el centro de Maracaibo, en la zona norte de Maracaibo, donde había una mueblería que también vamos a ver, y este que está acá atrás era el supermercado NASA, que tenía una farmacia. Ya la farmacia sí la eliminaron, no tiene farmacia, y vamos a caminar un poco más para allá, que está el otro, que ese sí cambió en toda su fisonomía. Bueno, seguimos en la zona sur, en San Francisco, y este es el Boulevard Virgen de Coromoto, que esto también cambió muchísimo. Esto lo hicieron boulevard, aunque es una avenida, lo hicieron tipo boulevard con estas caminerías, y todo de aquí hasta el Farmatodo por allá atrás es negocios de comida, restaurantes, y también ha crecido mucho. Pero les quiero mostrar ese lugar que está ahí, Farma Venezuela. Eso antiguamente era la panadería El Solar, era un restaurante y panadería El Solar, que por cierto la panadería la habían cerrado varias veces por denuncia de insalubridad, y esto sí fue totalmente tirado abajo, lo que era El Solar, y nada más quedó una parte adentro, que es donde están como las oficinas, entrando, sí, pero todo eso cambió absolutamente toda su fisonomía. Lo que era la antigua panadería El Solar, que era bastante extensa, ahora es Farma Venezuela, que es una farmacia, es
supermercado, es panadería, tiene heladería, venden ropa, venden electrodomésticos. No les muestro por adentro porque en estos lugares no te permiten grabar, y ya grabar también un poco afuera es un poco complicado, de que te vean y te llamen a las autoridades. Pero este sí cambió en toda su extensión. Y el bulevar este, que es muy bonito por cierto, también cambió. Hay muchos negocios nuevos que no existían y ahora existen. Vamos a ver uno más adelante, también un negocio que están abriendo, construyendo. Bueno, seguimos en el Boulevard Virgen de Coromoto y miren este es nuevo, Farmagol Express, de los dueños del aceite, de la marca de aceite Gold Oil, creo que es. Bueno, eso que está ahí enfrente, Farmagol Express, eso es nuevo también, tiene poco tiempo. El local, el centro comercial sí tiene tiempo, pero estaba vacío, completamente vacío, y ahora está lleno de cosas, no sé, harina, repuestos, de todo, venden aceite. Y pueden ver que tiene 3 balcones, 3 pisos. La parte de arriba la están como alquilando, que pudiera ser un restaurante, una discoteca. Y nada, incluso eso donde dice Farmagol es nuevo. Hace una semana no estaba el cartel, digamos. Bueno, venden aceite, venden harina, venden de todo, como cosas importadas, pero eso es totalmente nuevo. Bueno, ahora estamos vía La Cañada, y otro que cambió es el antiguo Centro 99 de la Coromoto, o de la vía La Cañada. Ahora es el Fiorella, supermercados o hipermercado Fiorella, que Fiorella también ha comprado muchos supermercados en Cabima, en Maracaibo, muchos antiguos supermercados. Y dentro de todo ha tenido éxito. Es supermercado, adentro también tiene una farmacia y tiene un restaurante que es bastante bueno, bastante económico en la parte de arriba, que venden de todo, y la verdad que es muy barato la comida ahí en Fiorella. Los productos en Fiorella no son muy económicos. Este antiguo Centro 99 ya había tenido algunos problemas, lo habían cerrado cuando había en aquel momento mucha escasez de comida, y el gobierno culpaba a los supermercados de acaparamiento. Entonces en aquel tiempo este Centro 99, antiguo Centro 99 lo habían cerrado varias veces, lo habían sancionado por decir que acaparaban alimentos. Pero bueno, ahora es un Fiorella, ahora ya no hay más ese problema de los alimentos, de que llamaban a la gente acaparadores y no sé qué. Y ahora es un supermercado Fiorella que está funcionando muy bien para la gente de, por ejemplo, toda esta zona, que no hay mucho que comprar, lo que es allá de aquel lado, La Popular y esto. Viene bien, viene bastante bien. Otro supermercado más. Bueno, ahora estamos en la plaza Indio Mara, nos vinimos para el lado de Maracaibo, y si giramos para acá está esta mega hiper farmacia llamada Mara Farma Express. Acá anteriormente había una mueblería, si recuerdan, acá había una mueblería y no sé si otra cosa más, pero había una venta de muebles. Ahora tenemos esta farmacia, otra farmacia. Vamos a estar viendo muchas farmacias. Lo que más se construyeron fueron farmacias. Pero bueno, tenemos esta farmacia Farma Express, y de verdad que muy bien adentro. Es farmacia, supermercado, tiene, bueno, de todo. Voy a entrar, primera vez que entro. Y si caminamos por acá, allá enfrente también tenemos la famosa Casa Luxor, la Casa de los Leones, que estuvo mucho tiempo abandonada. Y ahí frente a la Casa Luxor ahora lo tiene lo que es la Guardia Nacional de Venezuela. Agarraron eso y lo tienen ahora como, no sé si es oficina o qué, pero ahora la Casa Luxor que está ahí, que estuvo muchísimos años abandonada, ahora es un comando de la Guardia Nacional de acá de Venezuela, ¿no? La Casa Luxor esta que está acá, ahora es comando de la Guardia Nacional. Eso también cambió. Y acá, bueno, la plaza Indio Mara. Bueno, vamos para otro lado para mostrarle los cambios que hubo acá. Ahora vamos a ver si vamos para lo que era, ya que estamos cerca de acá, para lo que era Grano de Oro, los caballitos de Grano de Oro. Bueno, hoy donde está el parque Ana María Campos, este parque muy bonito, que ya le hicimos un video y lo puedes ver en mi canal. Acá estaba los famosos caballitos de Grano de Oro, para aquel lado, para este lado,
estaba el famoso parque de los caballitos de grano de oro. Hoy tenemos un parque muy lindo, muy hermoso, el parque Ana María Campos, que fue hecho hace poco con fuentes, con estacionamiento. Los baños tienen papel, acabo de ir al baño por cierto, tienen papel sanitario muy limpio, extremadamente cuidado. Bueno, acá donde estaba anteriormente los famosos caballitos de grano de oro, ahora tenemos este hermoso parque, el parque Ana María Campos, donde podés también jugar al fútbol, tienen canchas ahí. Bueno, ya le hicimos un video bastante completo a este parque, que lo pueden ver en mi canal, pero acá anteriormente se encontraban los famosos caballitos de grano de oro. Para aquel lado ahora está este hermoso parque, áreas verdes bien cuidados, que esperemos que se mantengan así por muchos años más. Para todo este lado que está acá, donde está esa fuente, y por ahí atrás todavía esto lo están ampliando, más para atrás lo siguen ampliando. Estaba grano de oro y la manga de coleo, que es del estado Zulia o de la Universidad del Zulia. La manga de coleo ya también la están tumbando para ampliar este parque por ahí atrás. Pero bueno, lo que venía a mostrarles es este hermoso parque donde antiguamente estaban los famosos caballitos de grano de oro. Bueno, ahora estamos en Delicias con calle Universidad, con avenida Universidad, y ahí tenemos otro supermercado Al Costo. Anteriormente eso era una venta de muebles, de juegos de cuarto para niños, bebés, no sé si se acuerdan. Bueno, ahora es otro supermercado de la cadena Al Costo, como el que vimos que está en San Francisco. Ese también es bastante nuevo. Bueno, otra de las cosas que es relativamente nueva es DACA, es ese edificio amarillo que está ahí. Eso es relativamente nuevo, tendrá unos 3 o 4 años. Y anteriormente ahí estaba Galpor 1 o 2. Acá podemos ver en ese letrero que dice Galpor 3, este que está acá, y dice materiales de construcción Galpor. Había Galpor 1, Galpor 2 y Galpor 3, que creo que eran las mismas personas, los mismos socios. Y ahí en donde está DACA estaba, creo que Galpor 2, si no me equivoco. Cualquier cosa me lo corrigen en los comentarios. Bueno, DACA es una tienda de electrodomésticos grandísima. Lamentablemente adentro no te dejan grabar, si no con mucho gusto les mostrara. Pero vamos a ver si entramos ahí en DACA para darle una vuelta así por adentro. Bueno, esto es DACA. Por adentro no lo voy a mostrar lógicamente, pero aquí estaba lo que era Galpor 2, que era un lugar de materiales de construcción, más que nada eso, ¿no? Eso es ahora DACA, un lugar que es relativamente nuevo. Corriendo la circunvalación 1 también tenemos uno que cambió en su totalidad, y era el antiguo NASA de circunvalación 1, un supermercado. Ahora se llama Damasco, tiendas Damasco, que venden todo tipo de electrodomésticos, que tenemos ahí enfrente. Bueno, eso que está ahí, el Macro, tiene mucho tiempo, pero estuvo mucho tiempo cerrado, abandonado. Y ahora hace poco lo reinauguraron, lo reconstruyeron y se asociaron con esa farmacia Red Vital, que ahora como que son los mismos dueños. Y Red Vital y Macro, aquí en lo que es la avenida Padilla, eso es relativamente nuevo porque se volvió a construir de cero. Antes era todo el Macro, ahora es Macro y la farmacia Red Vital, que es una mega farmacia también, otra farmacia más. Y bueno, el supermercado Macro, que ya no es tanto mayorista, también puedes comprar al detal, ¿no? Antes era todo por mayor, pero ahora es al detal. Eso es bastante nuevo también. Bueno, ahí teníamos el Macro y el Red Vital, y acá una cosa que desapareció fue esa estación de servicio o bomba de combustible. Esa sí desapareció, la cerraron y nada. Y acá de este lado volvieron las concesionarias, por ejemplo, volvió la concesionaria Mitsubishi, Hyundai y Chery, que te dan estos carros nuevos, carros 0 kilómetros. Acá había una concesionaria de Chevrolet, y ahora está una concesionaria de Hyundai, Chery y Mitsubishi Motors. Eso sí es nuevo, recientemente nuevo.
Bueno, y así finalizamos este recorrido por la ciudad de Maracaibo, San Francisco, mostrándote cómo fue cambiando la ciudad, los locales nuevos, las nuevas construcciones que han mutado. Y si les gustó este video, ya saben, like, comparten, coméntelo. Y si quieren otra segunda parte de este video, déjenme en los comentarios. Nos vemos.